Hola, soy Margarita Romano y esta es La Consulta Guiada, un programa que hablamos sobre la salud. Esta vez vamos a hablar con la licenciada en nutrición Ana Romano. Y vamos a hablar de la importancia de concurrir a un nutricionista, un licenciado en nutrición, para ir acompañando las distintas enfermedades que podemos padecer. Hola, soy Margarita Romano y esta es La Consulta Guiada. Vamos a hablar hoy con la licenciada en nutrición Ana Josefina Romano. Hola Josefina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Margarita. Encantada de estar con vos. Bueno, me alegro. Te hago una pregunta que es rara. Sos licenciada pero no médica. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? Nosotras, la mayoría de las nutricionistas somos licenciadas en nutrición. Es una carrera que se estudia en una universidad, es un trayecto universitario, pero no se estudia medicina previamente. Nosotros hay algunos médicos que después pueden hacer la especialidad de nutricionista, pero las licenciadas en nutrición hacemos un enfoque diferente, acompañando a la trayectoria y acompañando al paciente de distinta manera. Y no es solamente para dietas para adelgazar el nutricionista. O sea, a veces vamos a un médico, un endocrinólogo, diabetes, otra vez vamos a un gastro y nos deriva a una licenciada en nutrición. ¿Por qué? Nosotros, casi todo tratamiento médico, tratamiento de salud, va a tener varios pilares. Entre ellos va a tener lo que receta el médico según el diagnóstico, puede tener un pilar farmacológico de medicamentos, de remedios, y también otro acompañante que tiene que ver con la alimentación. Esa alimentación, depende del diagnóstico que tenga, pueden tener varias aristas, pueden ser varias enfermedades. Por ejemplo, las personas que sufren del corazón, las personas que tienen presión, las personas que tienen problemas gastrointestinales. Y a veces está todo junto, tiene diabetes, hipertensión, o sea, que está relacionado también a su vez con la obesidad, o sea, es justamente todo entero. Eso también es muy conocido como síndrome metabólico, que es interesante porque a veces van a un médico y dicen, un médico me dijo que no coma esto, otro médico me dijo que no coma lo otro, y el paciente se encuentra sin saber qué comer o sin saber cómo encarar esa alimentación. Sin herramientas, digamos. Sin herramientas. Entonces la función nuestra como nutricionistas es poder acompañar a ese paciente tanto en la compra, en la selección, en la elección de los alimentos, cómo cocinarla y hacer un seguimiento, sobre todo más no en cuanto a los valores o a los medicamentos, sino a cómo llevar a cabo esa dieta que en la preparación también, porque influye, no es lo mismo frito que al horno. Exactamente, en la manera de cocinar, en la manera de elegir, en la manera de conservar también, en de la agregar manera sal, de organizarse. Sí, la sal, hay un montón de productos que se pueden elegir, qué tipo de alimentos elegir. Eso depende la sintomatología, lo que siente el paciente y lo que el paciente, qué enfermedad tenga. Claro. Y muchas veces uno dice, ay, estoy hinchado, me molesta, comí mal, y empieza a tener distintos problemas que se te hincha la panza, por ejemplo. ¿Eso se debe a algo particular o tiene muchas causas? Puede ser muchas causas. Lo importante es poder evaluar, digamos, qué siente el paciente. Sí. Poder ser consciente de si es porque comió algo fuera de lo normal, de lo que venía comiendo, sí, o si este síntoma se repite durante meses, por lo menos una vez a la semana. Esto es muy importante, no naturalizar los síntomas, no naturalizar ni los dolores, ni la distensión, ni tampoco echarle la culpa al pan. Yo como pan y me hincho. A veces se cae en culpar un alimento y restringir un alimento, sea cual fuere, sea el pan, sea la leche, sea el yogur, sean las verduras. Lo importante es cuando uno tiene una molestia, un dolor o cualquier síntoma gastrointestinal, como puede ser diarrea, puede ser estreñimiento, puede ser constipación. ¿Esos son síntomas para consultar al doctor si uno está estreñido mucho tiempo, por ejemplo? Sí, sobre todo si está acompañado de dolor. Siempre uno debe, si tiene dolor y tiene diarrea o estreñimiento, constipación, debe consultar a un médico. ¿A qué médico? En lo posible un médico gastroenterólogo, que va a ser el que le va a hacer el interrogatorio tanto de antecedentes familiares, por ejemplo, en el caso de tener antecedentes de
de familiares de cáncer, sobre todo de colon, que también es muy Hay común, otra o de enfermedad, estómago. no me acuerdo cómo se llama, de Crohn puede ser. La enfermedad de Crohn también es una enfermedad intestinal. Bueno, todo ese tipo de enfermedades es importante que uno vaya al gastroenterólogo, Ajá. no restrinja los alimentos, sino que vaya al gastroenterólogo, él le va Comiendo a hacer... normal, digamos. Exactamente. No decir, me voy a cuidar porque me voy a hacer un análisis. No, comiendo normal vas a ver, va a ir al gastroenterólogo ante determinado síntoma, le va a hacer el médico le va a hacer el interrogatorio y le va a hacer los estudios pertinentes, los estudios que corresponden para saber si tiene que ver con una sobrepoblación de bacterias, si tiene que ver con unas intolerancias, por ejemplo, a la lactosa ¿Qué tipo de enfermedades gastrointestinales? Porque enfermedad de Crohn se debe a una falla orgánica, funcional. ¿Cómo Por eso, se dividen lo las que nosotros enfermedades? tenemos que saber, primero, o sea, lo que primero va a hacer el gastroenterólogo va a ser los estudios. Sí. De esos estudios vas a ver si hay una falla orgánica, que quiere decir que hay una falla en algún intestino o alguna parte, o en el estómago, lo va a diagnosticar con estudios. No es un solo estudio, son varios estudios que se deben hacer. Por ejemplo, si tiene enfermedad celíaca, si tiene... depende, eso lo va a determinar el médico. Según, por ejemplo, si tiene acidez o claro, reflujo. el médico, según el interrogatorio y según lo que siente el paciente, los síntomas, va a decidir cómo encarar esa consulta. De esa consulta él va a hacer un diagnóstico, después de las pruebas que considere necesaria, ya sea de sangre, de... Sí, el que te mete en la camarita adentro, una endoscopía. Sí, hay endoscopía, colonoscopía, después para las intolerancias por ahí pueden hacer que se tomen determinados alimentos que tienen lactosa o fructuosa para saber a qué es intolerante, para saber el test del aire expirado, para saber si hay sobrecrecimiento bacteriano. De ese diagnóstico que haga el médico, que solamente lo tiene que hacer el médico, es donde va a referir qué tratamiento tiene que hacer. Bueno, vamos a esperar porque ahora nos vamos a una pausa y nos vas a seguir contando después sobre los diferentes trastornos que hay y cómo podemos ayudar a partir de la dieta. Bueno, ahora seguimos hablando con la licenciada de nutrición Ana Romano. Bueno, Ana, nos estábamos hablando del gastroenterólogo. Estábamos hablando de las enfermedades que uno puede tener, qué enfermedades le pueden causar distensión o molestias gastrointestinales y la importancia de recurrir a un médico para que diagnostique cuál es el trastorno o el problema que uno tiene. Porque puede ser que uno pueda tener una enfermedad celíaca donde tiene que hacer una eliminación total del gluten. ¿Cómo es lo del gluten? Porque ahora vamos a cualquier lugar, o sea, cualquier lugar no, pero vamos a un restaurante y te dicen libre de gluten, o vas a una panadería, no a una panadería, pero a las dietéticas y te dicen esto no tiene gluten. Hay como claro, mucha hay como una moda de restringir el gluten, incluso para personas que no son celíacas. Eso no es lo recomendable. Lo recomendable es, luego del diagnóstico por un médico de la enfermedad celíaca, que ahí recién hacer una restricción del gluten. El gluten se encuentra, es lo que se llama sin TAC. ¿Qué quiere decir TAC? Son las iniciales de los cereales que contienen el gluten, que son trigo, avena, cebada y centeno. Recordemos que el más universalmente, digamos, conocido es el trigo, que está en el pan, en los fideos. Ahora la cerveza tiene cebada. La cerveza tiene cebada, pero mayoritariamente lo que nosotros consumimos son los productos de trigo. También, además de los panificados y los productos que específicamente se elaboran a base de esos alimentos, hay un montón de alimentos industrializados que pueden contener trazas o incluso algunos espesantes o saborizantes que pueden tener que están ocultas. Que están ocultos. Por eso es tan importante que una vez diagnosticado la celiaquía, además de eliminar el pan y las masas, hay un gran acompañamiento. Acá en Santa Rosa tenemos a CELA, que es la asociación... bueno, es importante saberlo. Sí. Para poder guiarnos en cómo elegir los productos que tienen que tener, por suerte ya es ley, que tengan el logo sin TAC. Y leer la etiqueta. Leer la etiqueta, sí, ya hoy es obligatorio el logo sin TAC, así que eso está en el frente, eso lo podemos distinguir.
Pero a su vez hay muchas personas que restringen el trigo o el TAC por una distensión o por una moda, porque les cae mal. Eso es importante que no suceda. Claro. Eso es importante que... Porque puede ser intolerancia a la lactosa también, a la leche. Pueden ser múltiples causas, que es lo que tiene que determinar el médico. Nunca uno tiene que hacerse una autorrestricción de un alimento porque puede también restringir ciertos nutrientes que son necesarios. Las fibras son necesarias, las vitaminas del complejo B. Entonces es importante que la restricción uno no la determine automáticamente, sino que uno, luego de un diagnóstico, vaya a un especialista, vaya a una nutricionista que le va a acompañar. Por ejemplo, la distensión puede producirse por una intolerancia a la lactosa, hay que suprimir los alimentos que tienen lactosa, que no solamente son los lácteos, también depende de la gravedad. Y a veces, por ejemplo, una amiga mía tuvo una bebé y está haciendo una dieta especial porque puede ser que la bebé sea intolerante a algo y la mamá se tenga que poner a dieta. Sí, a veces puede suceder que determinados nutrientes que por su composición pueden atravesar la leche materna. Siempre es importante, reitero, que esta restricción, tanto de la madre como del bebé, sea aconsejada por un médico, o sea, sea acompañada. Determinada por un médico y acompañada por una licenciada o licenciado en nutrición que pueda resolver ante la restricción de determinado alimento cuál lo puede suplantar para poder incorporar los nutrientes que ese alimento. Por ejemplo, si yo tengo una intolerancia a la lactosa y no puedo tomar leche, es importante saber qué otros alimentos me van a brindar calcio para que yo luego no tenga un trastorno por déficit, por falta de calcio. O sea que cuando uno va a un licenciado en nutrición, que estás restringido, tenés una enfermedad orgánica o funcional y te restringen ciertos alimentos, pero a veces sí, te faltan vitaminas. En realidad lo importante es que con el diagnóstico y el acompañamiento entre el médico y la nutricionista o el nutricionista se pueda restringir lo menos posible y optar, quizás la palabra más que restringir es optar, seleccionar, cambiar por otros alimentos. Entonces, para que la alimentación de todas las personas sea lo más amplia posible, tanto en variedad como en formas y para ¿Qué otros tipos de intolerancias hay? Hay muchas intolerancias. Por ejemplo, hablamos de la intolerancia al gluten, a la lactosa, ¿hay otras intolerancias? Sí, hay por ejemplo una intolerancia que se llama intolerancia al gluten no celíaca, porque la enfermedad celíaca se diagnostica sobre todo con unas biopsias y también con unos anticuerpos. Ajá. A veces estos anticuerpos, o sea, no nos dan, el diagnóstico no nos da, pero sin embargo hay una intolerancia. ¿Por qué esto suele suceder? Porque también el trigo tiene otras partículas como los fructanos, que son como unas proteínas más cortas, que también pueden producir distensión y pueden producir fermentación, y eso es lo que produce los malestares que nosotros sentimos en el intestino. Entonces, por eso es importante, porque a veces esa intolerancia puede ser al trigo, por ejemplo, pero no a la avena y no a la cebada. Por eso es importante que realmente se haga el diagnóstico que corresponde para restringir solo el alimento al cual uno puede tener intolerancia. Después, bueno, vamos a seguir la charla en un ratito y te voy a preguntar sobre divertículos, que también hay una restricción dietaria, ¿no es cierto? Sí, es un acompañamiento de la alimentación. En un ratito volvemos y nos va a seguir comentando la licenciada cómo es eso. Hola, seguimos acá con la licenciada Romano. Nos vamos a hablar de distintas enfermedades a las cuales es importante, luego del diagnóstico médico, acudir con la licenciada o licenciado en nutrición. Hay varias. Divertículos es una, por ejemplo. Divertículos es una enfermedad que tiene que ver, que se produce en el intestino, que se producen unos bolsillitos y puede producir inflamación. Entonces, por ahí tienen divertículos y cuando están en una etapa aguda son la diverticulitis, que es la inflamación. Eso se debe, por ejemplo,
a la mala alimentación y a algunos alimentos que tienen semillas que pueden quedar atrapados en esos divertículos produciendo la inflamación. Claro. Después, hígado graso. Sí, hay mucha prevalencia también de litiasis biliar o hígado graso, la famosa que le sacan ¿Qué la litiasis? Es la vesícula. La vesícula es un órgano que acompaña al hígado para disolver las grasas en el intestino. A veces cuando... En el estómago no, en el intestino. En realidad, no, en el intestino. Ah. Esa vesícula biliar se une con los productos que desarrolla el hígado, las enzimas del hígado, el cual se van a volcar en el intestino delgado, en la primera parte, para ayudar a disolver y a las grasas, claro, a poder digerir las grasas. Depende de las enfermedades, la predisposición y el tipo de alimentación que uno tenga, se puede formar o piedras o cálculos biliares, que son como piedritas, o también lo que se llama barro biliar. Es como que se forma una capita dentro de la vesícula. ¿Y hay que sacar la vesícula en esos casos? A veces sí. Mejor hacer dieta entonces. Sí, lo importante es tener una vida equilibrada. No solo, hoy no se habla tanto de la palabra dieta, se habla más de un hábito alimentario, eso es importante, y sobre todo de hábitos de estilo de vida, que estén acompañados de ejercicio físico, de dormir bien, de manejo del estrés. Hoy cualquier tratamiento, además tiene que ver con eso, con dormir, la cantidad de horas suficiente, con el manejo del estrés, con ejercicio físico y acompañado con un plan alimentario. O sea, lo mismo va con los diabéticos, los cardíacos, sí, hipercolesterolemia, o sea, ¿todas las dietas son iguales? No. No, por supuesto que no. Siempre cuando uno elige un plan alimentario, lo importante es que tiene que tener varias condiciones y además de ser que tiene que reunir la condición de que sea específica para cada uno. Aún con dos personas que tengan las mismas enfermedades diagnosticadas del mismo lado, no necesariamente el plan alimentario va a ser igual, porque no es lo mismo la actividad física que realiza, el trabajo que realiza, la edad. Entonces, siempre el plan alimentario está realizado para cada persona individualmente. Y está balanceado tanto en cantidades como... En cantidad, en nutrientes, o por ejemplo, una persona que trabaja y me dice, no, pero vos me... La importancia de la individualidad también es que según el estilo de vida y el trabajo yo pueda darte como nutricionista opciones para que vos puedas resolver. Si vos trabajás, no es lo mismo una persona que trabaja durante todo el día que una persona que trabaja a horario cortado, una persona o las que se levantan 5 de la mañana y no se levantan y desayunan. Claro, eso tiene que estar individualizado para cada persona. Por eso nosotros insistimos que no es un plan que uno puede pasarse de una persona a otra, porque quizás... Con esta dieta bajé 10 kilos, agarrala vos y el otro no baja nada porque no hace ejercicio, por ejemplo. Exactamente. Los planes alimentarios es importante que sean para cada persona. ¿Y plan alimentario para la familia, por ejemplo? Bueno, eso puede ser opciones, porque... por ahí una ama de casa, está con obesidad, decide bajar de peso y capaz que el marido tiene problemas cardíacos. ¿Eso se puede manejar? Sí, por supuesto que siempre el plan alimentario uno tiende a que la familia... Primero, ¿por qué se habla de plan alimentario y no dieta? Porque dieta siempre tiene un principio y un final. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que el paciente, la paciente, tenga adherencia, porque si yo hago que modifique la forma de comer en realidad. Claro, no si yo hago una dieta que yo te digo que te dura, yo con esto... Pero ¿cuánto puedes sostener? Si vos tenés sobre todo las enfermedades, son enfermedades crónicas de las que venimos hablando, nosotros tenemos que sostener esos hábitos y esas prácticas alimentarias, con lo cual no tienen un final. Por eso es importante... Es una continuación. Por eso es importante que cuando ese plan que me dio la nutricionista no me sirve, poder expresarlo, poder decirlo, no es no voy más, no, al contrario, tenés que ir a la profesional. No te puede servir porque por ahí no te sentís cómodo con desayunar un huevo, por ejemplo. Por la razón que sea, sí. Por practicidad, por economía, por el motivo que sea, si a mí el plan que me dio mi nutricionista no lo puedo cumplir, debo recurrir a ella. No tengo que dejar a ella o a él, no tengo que dejar de ir, sino tengo que justamente ir a aclarar y decir, yo no puedo cumplir este plan alimentario por tales motivos, no importa el motivo que fuera, pero es importante poder hablarlo para solucionarlo, para que
sea sostenible en el tiempo, para que esa práctica, esos alimentos, esa alimentación y esas recomendaciones perduren en el tiempo, sobre todo para toda la familia, como vos decís, porque crea hábitos y sobre todo crea hábitos a los niños saludables. y a las niñas y a las adolescentes para... Y hay otra cosa, en internet sale la dieta de no sé qué, la dieta cetógena, la dieta de paleolítica creo que es. Hay un montón de dietas. Hay una que no comes hidrato de carbono, estás 10 días sin comer hidrato de carbono y las dietas con restricción, por eso hablábamos de que las restricciones de no comer hidratos de carbono pueden ser muy peligrosas. Sobre todo, puede ser que para ciertas enfermedades o para ciertas personas una determinada dieta pueda funcionar, de estas que pueden ser, esas sí tienen que ser con tiempo limitado, pero o para determinadas enfermedades, pero son las menos comunes que ese tipo de dietas sean útiles. Están indicadas, por ejemplo, te tenés que operar y tenés que bajar rápido. Sí, pero aunque te tengas que operar tampoco se restringen totalmente los hidratos de carbono. Eso no deberíamos hacerlo nunca. Está bien. Bueno, nos encantó tenerte con Muchísimas nosotras. gracias. Muy, muy linda la información y esperamos que después te vamos a seguir pidiendo consejos de nutrición. ¿Puede Bueno, ser? sí, no hay ningún problema. Encantada. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el programa.